La primera ponencia se titula Metadatos y la web semántica. Esta es presentada por el doctor Filiberto Felipe Martínez Arellano, que no necesita presentación. Él es tutor de posgrado de bibliotecología y desde luego investigador también del instituto. Lo acompaña en esta intervención Miguel Ángel Amaya Ramírez. Él es estudiante del doctorado y profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Bibliotecología. Adelante, maestro Miguel Ángel. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Ya son días todavía. Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a esta presentación que tiene por título Metadatos y web semántica. A manera de introducción, yo quisiera comentarles que pensar en una web en donde las máquinas puedan entender el significado de su contenido suena bastante interesante y sería de gran utilidad para los usuarios de la red. El problema es cómo hacer que los datos que se encuentran en la web puedan ser entendidos por las herramientas de búsqueda y recuperación de información. Si tomamos en cuenta que en la web semántica los datos que la conformarán tendrán mayor poder que las aplicaciones computacionales, entonces estamos hablando sin duda alguna de que se tienen que organizar y estructurar adecuadamente utilizando esquemas de metadatos. Esta presentación tiene como propósito mostrar la relación que existe entre los metadatos y la web semántica. Para lograr esto, hablaremos principalmente de dos conceptos. Estos son los metadatos y la web semántica. En primer lugar, hablaremos de los famosos metadatos y trataremos de explicar de la manera más sencilla cuál es su función. En el ámbito bibliotecario, el término metadatos es utilizado para describir conjuntos de datos. La primera acepción que se le dio, y actualmente la más extendida, fue la de datos sobre datos, debido a que proporcionaban la información necesaria para localizar e identificar un recurso. Si nos quedamos con este concepto, un ejemplo podrían ser los registros de un catálogo, los cuales, según algunos autores, son el principio o el antecedente más antiguo de los metadatos. Sin embargo, nosotros creemos que los metadatos van más allá, ya que son información sobre recursos que permiten describir, identificar y localizar un recurso de información. Los metadatos son datos altamente estructurados que incluyen información sobre los contenidos, la calidad, el proceso de producción de los recursos, los detalles de formatos, entre otros. Los metadatos también proporcionan información sobre el significado y contexto de otros metadatos. Por otro lado, es importante mencionar que existe una gran variedad de tipos de metadatos que se enfocan a resolver ciertos aspectos de la recuperación de información en la web. Estos aspectos son aspectos descriptivos, aspectos administrativos, aspectos estructurales y aspectos semánticos. En los aspectos descriptivos sirven para describir e identificar los recursos de información en un sistema. Están relacionados con el contenido, es decir, recogen información sobre lo que un recurso de información contiene o trata. Su principal utilidad está basada en la localización, debido a que aportan información que los robots de los sistemas de búsqueda procesan, y esto permite a los usuarios realizar una búsqueda y recuperación eficiente de información. En el caso de los aspectos administrativos, estos están relacionados con el contexto de un determinado recurso de información y su principal objetivo es facilitar la administración y procesamiento de las colecciones digitales. Incluyen datos sobre la creación y el control de calidad, la gestión de derechos y requisitos de control de acceso y utilización, además de la acción de preservación. En el caso de los aspectos estructurales, facilitan la navegación y presentación de recursos electrónicos. Además, establecen las relaciones intrínsecas o extrínsecas de un documento o conjunto, es decir, que proporcionan información sobre la estructura interna de los recursos y establecen las relaciones entre distintos capítulos de un libro, artículos de una revista o el número de una revista dentro de una colección. Incluyen página, sección, numeración, índices y tablas de contenido. En el caso de los aspectos semánticos, estos dotan a la información de los recursos de un significado o propósito específico. Además, es importante contar con alguna estructura de metadatos cuando estamos tratando de organizar y recuperar información.
Ahora bien, para poder trabajar con este tipo de metadatos es importante contar o utilizar algún esquema de metadatos. Existen muchos esquemas de metadatos que sirven para organizar la información. De entre ellos, el Dublin Core es uno de los esquemas más conocidos y usados actualmente en los servicios de información por sus características, así como por la simplicidad para la creación y mantenimiento de metadatos. El esquema Dublin Core, como ya ustedes saben, cuenta con 15 elementos. Yo voy a enfocarme principalmente a los 3 primeros, que es el título, el creador y materia. Aunque bueno, vamos a ver todos, la descripción, el editor, colaborador, fecha, tipo de recurso, formato, identificador, fuente, idioma, relación, cobertura y derechos. Les decía que yo me voy a enfocar a estos tres primeros porque vamos a ver los puntos de acceso. Entonces, los puntos, ahora bien, cuando hablamos de buscar información, los puntos de acceso que tradicionalmente usan los usuarios cuando buscan información en los sistemas de información, valga la redundancia, y que se encuentran reflejados en los diferentes esquemas de metadatos son el autor, el título y el tema. En este caso, los esquemas de metadatos únicamente nos señalan los elementos, pero para el contenido de los elementos se pueden utilizar otras alternativas como son los lenguajes libres y los lenguajes controlados. Con respecto al punto de acceso, mayormente utilizado desde hace muchos años por los usuarios que requieren información y la buscan en algún sistema de información, ya sea catálogo, buscador, metabuscador, etcétera, es el tema como punto de acceso para recuperar la información. Esto es lógico si tomamos en cuenta que un usuario trata de encontrar la mayor cantidad de recursos de información sobre una temática y al buscar por este punto de acceso le permite tener un panorama más amplio de la información que existe sobre el tema en el sistema de información que está utilizando. El tema es considerado como el contenido o asunto del que trata una obra o un recurso de información. Bien, voy a hablar un poquito del World Wide Web. Bueno, desde que se presentó en forma pública el World Wide Web en la década de los 90, pues ha incrementado sustancialmente su contenido. Ayer precisamente veíamos unas ponencias en las cuales decían que ya los megas, ya los gigas, pues ya no sirven para medir la cantidad de información que existe en el web. Después se hablaron de terabytes y ahora se habla ya de zettabytes. Entonces la cantidad de información es impresionante y se utilizan este tipo de medidas precisamente porque no se sabe qué cantidad de documentos. O sea, nadie puede decir hay 200,000 millones de documentos. O sea, se utilizan las medidas precisamente para determinar la cantidad de información que existe. Entonces también ha incrementado el número de usuarios. La dificultad de los usuarios para recuperar información también ha incrementado. Y cuando uno busca información en la web, pues se da uno cuenta de que los buscadores hacen esta función, pero sin interpretar el significado. Entonces también se almacena todo tipo de información como el texto, video, imágenes, y además se permite que el usuario sea un participante más en la creación de la web, aportando o añadiendo información, como también lo veíamos ayer en algunas ponencias. Con respecto a la problemática, existen varios problemas en la web sintáctica. Se tiene que actualizar permanentemente los índices a través de robots porque no enlazan con la totalidad de las páginas. Esto quiere decir que muchos buscadores, o sea, más bien, ningún buscador puede tener toda la información o no tiene la capacidad para tener toda la información que hay en el web. Entonces tienen que estar actualizando sus índices. Y las búsquedas dan como respuesta a millones de resultados. Ustedes habrán entrado a buscadores, ponen una o dos palabras y nos lanzan miles, si no es que millones de documentos, que es imposible que un usuario los pueda buscar. Y la dificultad de encontrar los documentos de acuerdo a las palabras que vamos introduciendo. ¿Por qué? Precisamente porque no tienen semántica, no hay una forma que las pueda ligar con otra. Aquí hicimos un ejemplo de una búsqueda, no sé si se alcanza a ver, en este caso pusimos las palabras Revolución Mexicana, y de verdad, si ustedes se dan cuenta, son 640,000 documentos. O sea, la verdad, un usuario no podría revisar tal cantidad de información. Y en esta página, por ejemplo, que ya es la página 15, nos damos cuenta que la mayoría de los documentos que se encuentran ahí no tienen nada que ver con la Revolución Mexicana. Tienen que ver con eventos,
tienen que ver con algunas otras cosas que no tienen que ver con nada. Es más, hay un documento por ahí de un árbitro, ¿no?, que habla sobre la revolución del arbitraje en la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que nosotros estamos buscando. Digamos, un usuario pone estas dos palabras, se va a encontrar con una cantidad impresionante de información que no le sirve para nada. Entonces, bueno, todo esto va generando la idea de que se tiene que hacer una web que pueda tener estas características, de poder entender lo que el usuario quiere. Entonces, la problemática más importante de la web semántica es que existe una web sintáctica. ¿Por qué? Porque no da un significado ni contexto a los datos, principalmente a los temas. Si nosotros estamos diciendo, o como dijimos anteriormente, que los usuarios buscan por tema, si no hay una semántica en este sentido, pues los usuarios no van a encontrar la información que necesitan. Y ayer precisamente en una participación, pues decían que nuestra función es organizar la información. Tal vez no es organizar la web, pero sí organizar la información y también saber cómo recuperarla. Para explicar un poquito más qué es la web semántica, podemos decir que es una web extendida dotada de mayor significado en la que cualquier usuario en Internet podrá encontrar respuestas a sus preguntas de forma más rápida y sencilla, gracias a una información mejor definida. Es decir, que es un sistema en donde se agrega un contexto semántico o significado de los términos para hacer la recuperación más precisa. Bien, para lograr que la web semántica dé significado y contexto a los temas, se apoya de las siguientes herramientas: el uso de ontologías, el uso de RDF y el uso de programas informáticos. Cuando hablamos de ontologías, nos encontramos con diferentes definiciones dependiendo del área en la que se defina. Gruber menciona que en realidad el término ontología, menciona que en realidad el término ontología desde el punto de vista de la filosofía es una explicación sistemática de la existencia. Desde el punto de vista de las ciencias de la computación, esta es una representación formal del conocimiento por un conjunto de conceptos dentro de un dominio y las relaciones entre los conceptos. Desde el punto de vista de la bibliotecología, la ontología es una especificación formal y explícita de una conceptualización compartida. En el caso de la conceptualización, es una vista simplificada y abstracta del mundo a representar para un propósito específico. Aquí se define un vocabulario controlado. En el caso de ser explícita, el tipo de conceptos usados son explícitamente definidos, y formal debe ser interpretado también por una máquina. En el caso de compartido, la ontología no es restringida para un individuo, sino que es aceptada por un grupo de personas. Por lo tanto, las ontologías son herramientas que sirven para estructurar conceptualmente determinados ámbitos del conocimiento por medio de vocabularios controlados. Introducen un mayor nivel de profundización semántica y proporcionan una descripción lógica y formal que puede ser interpretada tanto por las personas como por las máquinas. Permiten además la interoperabilidad entre sistemas. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito de RDF. RDF, como ustedes saben, es un lenguaje para representar información sobre recursos en la World Wide Web. Está particularmente indicado para representar metadatos sobre recursos web, tales como el título, autor, modificaciones de los datos de las páginas web, el copyright y otras licencias de información sobre documentos web, así como la disponibilidad para algunos recursos compartidos. Se trata de un modelo de datos para objetos o recursos. En el caso de nosotros, el lenguaje RDF o infraestructura para la descripción de recursos es muy útil en situaciones en las que la información necesita ser procesada por aplicaciones que intercambian información legible por máquina, más que por humanos. RDF puede utilizarse en diferentes áreas, como en la recuperación de recursos para los buscadores, robots y agentes inteligentes, catalogación para describir el contenido y las relaciones del contenido disponibles en un sitio web o en una colección de documentos, para describir los derechos de propiedad intelectual o las políticas de privacidad de un sitio web. Una descripción RDF es un conjunto de proposiciones simples, también llamadas sentencias o declaraciones, y una proposición se conoce también como una tripleta, porque está compuesta de tres cosas: un sujeto, un predicado y un objeto. En la sentencia, que consiste en dos nodos, sujeto y objeto, unidos por una línea, el predicado. Los nodos representan recursos, entidades, y las líneas, propiedades, relaciones y atributos. Aquí tenemos, bueno, una imagen que representa esto, y aquí tenemos un ejemplo.
de una tripleta. Aquí tenemos en el caso de los circulitos, el nombre de Diego, una persona que tiene una relación, es amigo de Carlos, él es una persona y nació el 14 de julio de 1990. Está interesado, además, o sea, ya hay una relación con la Mona Lisa, y en el caso de la parte de abajo vemos que el video La Gioconda a Washington trata sobre la Mona Lisa, precisamente, que fue creada por Leonardo da Vinci. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este tipo de situaciones nos va dando la idea de que podemos, creando este tipo de tripletas, en las ontologías nosotros podemos ir generando cuestiones que nos vayan ligando a otros documentos, cosa que no sucede normalmente en la web. Y pues hay algunos beneficios. Al utilizar las mencionadas herramientas de la web semántica, se obtienen los siguientes beneficios. En primera instancia, se centra en el significado de un documento, dota de significado al contenido, procesa grandes volúmenes de contenido, optimiza el tratamiento de dichos contenidos y permite búsquedas inteligentes y se obtienen respuestas rápidas y sencillas. Y la información de la red es interpretada por software sin necesidad de intervención humana. Esta técnica semántica de crear ontologías y utilizar las tripletas de RDF se pueden aplicar a la construcción de la web semántica, pero además se ha empezado a utilizar también en catálogos y en las bibliotecas digitales. Yo aquí tengo un ejemplo que no sé si se alcance a ver bien, pero es un catálogo que pone uno la palabra y en el frame del lado izquierdo nosotros vemos la situación de todas las relaciones que existen y que se van a hacer precisamente porque ya están trabajando con RDF y con las ontologías. Si ustedes van tecleándole del lado izquierdo a todas los datos que están en rojo, pues nos va formando, parece que una cadena que se va moviendo, pero es más bien todas las relaciones que van manejándose dentro de esta información. Bueno, creo que eso es todo lo que tenemos que presentarles en este caso y les agradecemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel Amaya. Agradecemos su participación y desde luego nos ha expuesto los elementos básicos e indispensables que son necesarios que interrelacionen para que podamos ver en un futuro no tan lejano operar una web semántica. Y aquí en este caso me parece que las ontologías RDF API, pero también como lo mencionó el maestro Amaya, sin duda alguna la existencia de metadatos nos va a permitir propiamente ver cristalizado una web más elaborada y semántica como se pretende. Vamos a pasar ahora con la siguiente conferencia que estará a cargo de la doctora Brenda Cabral Vargas. Ella es licenciada y maestra en bibliotecología por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctora en bibliotecología y estudios de información por la Facultad de Filosofía y Letras también, y actualmente es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Su conferencia es comparativa de las iniciativas de metadatos más usuales en la web. Por favor, doctora. Gracias. Pues agradezco también el haberme permitido poder traerles este tema, sobre todo a los organizadores, aquí al doctor Filiberto, por este evento que realmente pues siempre podemos exponer nuestras ideas, compartirlas, las experiencias y todo lo que realizamos alrededor de la organización de la información. Pues bien, yo quiero comenzar con esta frase que me pareció muy interesante en relación con la organización y que nos dice que la organización es adictiva y necesaria. El que carece de esta la busca inconscientemente para mantener un equilibrio interno y el que la tiene en sus principios la aplica por el resto de su vida. Yo creo que sí, realmente todos los que se dedican los que nos dedicamos a la organización, pues ponemos siempre en práctica esto. Y bueno, ya en referencia a los metadatos, su definición, pues ya nos hizo favor aquí Miguel Ángel Amaya de mencionar algunas cuestiones. Sin embargo, a mí me gustaría mencionar
que en la actualidad ya hemos visto que debido a la gran cantidad y diversidad de fuentes y recursos de información que hay en la web, pues es necesario, hemos visto, la cuestión de etiquetar, catalogar, clasificar todos estos recursos, y los metadatos es un medio por el cual podemos llevar a cabo todo esto. Y bueno, realmente, ¿qué es lo que está pasando? Pues el objetivo con los metadatos es encontrar información relevante en Internet, y bueno, pues el problema, como ya lo mencionaron anteriormente, pues a pesar de que existen robots que se están llevando a cabo índices de manera continua para ver el tipo de información que está dentro de la web, pues esta a veces no es precisa. Entonces, por eso es relevante también el poder ingresar una serie de metadatos en todos los recursos. Y bueno, los documentos de la red pues carecen de estos datos suficientes de descripción. Ya se mencionaron varias de las definiciones, empezando pues que se considera que es un dato. Sin embargo, algunos mencionan que es más allá del dato, porque estamos dando a veces hasta un contexto a los recursos, no nada más es describirlos, sino a veces contextualizamos el objeto. Y bueno, ¿cuáles serían algunos de los fines de los metadatos? Pues hemos visto que hay diferentes fines, y estos dependen de la función o de lo que se pretende obtener. Puede ser para la descripción, para presentaciones, para objetos de multimedia, a lo mejor para el aprendizaje y la educación, entre muchos otros. Y bueno, ya también se mencionaron que hay diferentes tipos o iniciativas de metadatos. Y bueno, aquí les menciono algunos, ya también mencionaron el Dublin Core, por ejemplo, que aquí lo tengo señalado, que cuenta con 15 etiquetas, y bueno, aquí vienen algunos otros, Moz, Math, y que yo voy a mencionar más a detalle a continuación. Pero antes de esto, sí me gustaría mencionarles algunas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza del metadato. Si bien ya se mencionaron algunas definiciones, sabemos que esto también partió del griego, por ejemplo, y que era lo que les decía, que va más allá del dato. Y bueno, algunas otras también definiciones que lo ven desde su forma semántica, desde la forma en que uno conceptualiza un campo, un elemento, y todos consideramos, o todos los que están llevando a cabo la descripción, pues tienen o conocen a qué se refiere cuando mencionamos, por ejemplo, título, o cuando decimos autor o creador, sabemos a qué tipo de elemento o qué tipo de descripción estamos dando. A pesar, bueno, de, como ya mencioné, de que existen diferentes definiciones, a mí me gustó, o creo que es la más completa, la de Eva Méndez, en la que, bueno, dice que es toda aquella información descriptiva sobre el contexto, la calidad, la condición, las características de un recurso, dato u objeto, y que tiene la finalidad de facilitar su recuperación, la autentificación, pero también la evaluación y la preservación, así como lo que hemos estado viendo de manera constante en varias presentaciones, que tiene que ver con la interoperabilidad. ¿Cuáles son estos beneficios de los metadatos? Ya se mencionaron anteriormente algunos. Permite indizar gran cantidad de datos, ayuda a describir y recuperar recursos de la red, también permite compartir o integrar recursos diferentes que tengan un fin común, y también los metadatos en un entorno digital implican acuerdos generales sobre muchas cuestiones y prácticas. Bueno, ¿cuáles son algunos criterios de clasificación de los metadatos? Existen muchísimas clasificaciones, yo les voy a mencionar solamente dos. Unas tienen que ver con el contenido, con la variabilidad y con la función. Cuando nos referimos al contenido, puede ser en general todo el recurso que estamos nosotros describiendo, puede ser una parte del recurso, por eso nos estamos refiriendo al contenido. Cuando hablamos de la variabilidad, también vemos cuando nosotros vemos un metadato mutable. ¿A qué me refiero con eso? Es que no cambia.
puede ser, por ejemplo, un fichero. Sin embargo, los mutables difieren de la parte a parte. Por ejemplo, si estamos hablando de una película, quizás toda la película tenga ciertos metadatos, pero una parte de la película tenga otros metadatos, o sea, van a cambiar. Refiriéndonos a la función, estos pueden ser simbólicos, simbólicos o lógicos. El primero, pues no tiene un significado como tal, sin embargo, los siguientes ya nos agregan un sentido, por ejemplo, al dato, y el último, que se refiere a lógico, ya nos está dando hasta la comprensión de un metadato particular. Y bueno, aquí son otros tipos de clasificación que existen sobre metadatos, además de lo que nos mencionó Miguel Ángel Amaya, que era el administrativo, el descriptivo, el técnico. Esta autora también nos menciona la parte de los metadatos de preservación y también los metadatos de uso. Y aquí, bueno, les pongo algunos ejemplos también, cuando ustedes consulten ya la ponencia completa, van a poder ver algunos ejemplos de cada uno de estos tipos de metadatos. También algunos requerimientos que referentes a la aplicación de los metadatos tiene que ver con la parte de la exhaustividad. Ya vimos, por ejemplo, con esto de la web semántica, bueno, entre más preciso sea el dato o podamos describir un recurso, se va a poder recuperar de una mejor manera. La parte de interoperabilidad, adelantito les voy a comentar, hemos estado hablando mucho de interoperabilidad, pero ¿a qué se refiere? Ahorita les voy a poner algunos aspectos que tienen que ver con la interoperabilidad. También alguna parte que es permitir transacciones y la capacidad de conservación. Estos son algunos requerimientos que siempre se deben de tomar en cuenta al momento de aplicar los metadatos. Y bueno, aquí se está viendo la importancia de la interoperabilidad, que tiene que ver con los protocolos, con las interfaces, y también depende con algunas reglas semióticas. Estas reglas en sí se basan en 4 principios que tiene que ver con la parte semántica, la parte de sintaxis, la parte de estructura y la parte de la práctica. Cada una de ellas nos va a dar un elemento muy importante para comprender el metadato. Por ejemplo, en la parte de la semántica, pues nos dice cada elemento y cada campo nada más debe tener un solo significado. Sin embargo, ya en la sintaxis nos dice de qué manera se deben ordenar esos elementos. Por ejemplo, la fecha. Cuando nosotros estamos poniendo en un metadato la fecha, pues ya en algunas normas ya viene, por ejemplo, mes, día, año, o la manera en que debe de quedar exactamente. Eso se refiere a la sintaxis. La estructura es un poquito similar a la sintaxis, sin embargo, también incluye algunas especificaciones. Y en la práctica ya se ve qué tanto impacto están teniendo esos metadatos ya en la parte del uso con el usuario, tiene que ver con el efecto de esa información y también con el modo en que está organizada dicha información. ¿Por qué son fundamentales los metadatos? Pues ya hemos visto varios beneficios, varios aspectos que han mencionado anteriormente, y bueno, yo creo que a veces el subir objetos digitales en la web no es tanto problema, por ejemplo, una fotografía, un video, sino de qué manera vamos a poder localizar, controlar y permitir el uso de dichos recursos. Eso es lo importante y eso es lo que nos está permitiendo los metadatos. También vemos que para cualquier descripción, catalogación de recursos en Internet y con ello también su identificación y recuperación. Bueno, ya también se ha visto algunos aspectos que tienen que ver con la relación con otros materiales, que esto también nos da los metadatos. Y algunos modelos de metadatos, por ejemplo, el Dublin Core, ya en uno de sus etiquetas nos permite exactamente poner, por ejemplo, el recurso en línea, si estamos describiendo el recurso quizás en otro formato. Entonces nos permite ir creando este tipo de relaciones. Aquí les menciono algunas de las relaciones que de hecho ya ayer en la mesa anterior se fueron mencionando, en el cual, bueno, se ve también cuando es parte de otro, cuando es derivado de otro, cuando el material refiere al otro,
bueno, todas esta serie de relaciones que se pueden establecer y que los metadatos lo van a permitir. ¿Y cómo lo van a permitir? A través del identificador único del material, la descripción del otro material o una entrada en un catálogo para el otro material. Y bueno, aquí ya me voy a concentrar a lo que tiene que ver con algunas acciones que se han hecho para formar o diseñar algunos modelos de metadatos, y aquí vienen algunos, ¿sí? Algunas acciones que se han llevado a cabo. Y bueno, aquí podemos ver varias, por ejemplo, el ID3, por ejemplo, pues nos permite, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los audios, el MPEG-7 o el 21, también con todo lo que tiene que ver con películas y con algunos otros tipos de formatos. Ahorita vamos a ver de manera más particular, únicamente les puse 3 ejemplos, porque si me ponía a decirles las diferencias de cada uno de estos modelos de metadatos, pues me iba a llevar todo. En el documento sí vienen, y aquí les muestro algunas iniciativas de metadatos, pues tienen que ver o parten, muchas de ellos, de algunas instituciones o algunas necesidades propias, por ejemplo, para preservar o para representar algún tipo de objeto, o por ejemplo en la enseñanza, como les mencionaba, también hay modelos de metadatos que les permite decir, por ejemplo, cuando son recursos continuos que se van modificando, algunos objetos de aprendizaje que se van mejorando. También nos marca hasta qué persona les han hecho cambios, quién ha podido subir alguna información o si han puesto alguna nota de explicación sobre algún metadato en particular. Y aquí menciono algunas de las características de algunos metadatos que pueden ser de propósitos generales, como pudo ser el Dublin Core, que ya se mencionó anteriormente, y que nos permite realmente describir cualquier tipo de documento, aunque a veces deja fuera varias etiquetas que son esenciales para poder describir algún tipo de documento particular, por ejemplo, alguna fotografía, alguna película o algún recurso particular, ¿sí? Y también, por ejemplo, está METS o algunos otros tipos de metadatos que son generales. Algunos metadatos de propósitos específicos, aquí se los menciono, no los voy a repetir, por ejemplo está el TI o algunos otros, BRA, Core, que permite, por ejemplo, describir algunos recursos visuales y algunos otros tipos de recursos. Me voy a pasar algunas etiquetas. La mayoría de los metadatos comparten algunos elementos comunes, como les había mencionado, que puede ser el título, el autor. Sin embargo, algunos otros, por ejemplo, en este caso les puse el ejemplo del estándar LOM, en el cual maneja, por ejemplo, la disciplina, la idea, las restricciones de acceso, el nivel educativo, el nivel de destreza, porque este estándar LOM se refiere básicamente a las cuestiones de aprendizaje. Entonces, para ellos es indispensable que se mencione las partes del nivel educativo, por ejemplo, para quién está dirigido un objeto particular, y ahí se puede hacer ese tipo de descripciones, el nivel de destreza también, qué tipo de habilidades debe tener la persona que va a utilizar ese recurso, los niveles de seguridad, porque a veces es sobre alguna institución educativa, por ejemplo, privada, y en la cual, bueno, tiene ciertos niveles de seguridad y de restricciones de acceso. Aquí, por ejemplo, les menciono otro modelo que era el MPG-21. Ahí les menciona cuál es su propósito. Principalmente es todo lo que tiene que ver con películas, con videos. Aquí, por ejemplo, vienen algunas ventajas de este. Ya no me voy a concentrar mucho a esto porque todavía falta. Algunos de los elementos de viene, por ejemplo, la declaración del ítem, el manejo y uso de contenido, el manejo y protección, terminales y redes en las cuales se puede ver este documento, representaciones de contenido, reportes de eventos, algunas interfaces y algunas cuestiones que pueden
vender, por ejemplo, ayer nos mencionaban en la cuestión de Televisa, que ellos, bueno, van a subir varias de las informaciones, por ejemplo, videos o reportajes o no sé. Sin embargo, ahí sí se tendría que poner en qué terminal, qué red o algunas cuestiones de uso y contenido y manejo de este tipo de información. Aquí viene otro documento, por ejemplo, METS, y aquí, bueno, él hace uso también de las cuestiones descriptivas, administrativas, la sección del archivo, un mapa estructural, los enlaces y algunos comportamientos que tiene este mismo objeto. Bueno, la mayoría de los estándares de metadatos incluyen metadatos técnicos, metadatos sobre derechos de propiedad intelectual, metadatos sobre el origen y metadatos sobre la procedencia digital. De hecho, eso lo pude ver en una tabla que hice para poder ver y comparar cada uno de los elementos de estos metadatos. Esto, por ejemplo, tiene que ver con la procedencia digital, algunas características. Este es un metadato que se utiliza, por ejemplo, para fotografía. Pueden ver la serie de elementos, a lo mejor de manera muy precisa, no se puede ver a distancia, pero viene hasta el tipo de resolución, las materias, algunas cuestiones que tienen que ver con el tamaño de la imagen, el foco, por ejemplo, con el que fue tomada la imagen. Y estas fotografías, por ejemplo, ya dentro de su descripción de los metadatos que tienen de manera técnica cuando se toman, permite hasta ubicar en qué lugar fue tomada esa fotografía. Estas fueron algunas de las cuestiones que pude sacar de esta imagen, de dónde, por ejemplo, la cuestión de la latitud, la longitud, la posición. ¿Sí? Esta es la tabla que yo les mencionaba y se pueden ver, por ejemplo, varía desde, por ejemplo, 15 etiquetas hasta 146 etiquetas que tiene EAD, o por ejemplo las 14 etiquetas que tiene MPEG21. Bueno, ya la van a poder ver a detalle. También aquí se ve la parte de la actualización de cada una de ellas, qué organización fue la que produjo este modelo de metadatos, y bueno, aquí se pudo ver que varios de los modelos estos fueron desarrollados por la Library of Congress. Se ve la importancia que le está dando a los metadatos. Bueno, aquí únicamente los tipos de información que contienen los metadatos, ya había mencionado anteriormente, que tiene que ver con el acceso, la cuestión estructural, contextual, de contenido y el uso de los recursos. Bueno, ya esto no les voy a mencionar, ahí van a poder ver cómo van a poder llevar a cabo la elección de un modelo de metadatos, en el cual, bueno, va a poderse llevar de 3 maneras diferentes. Van a poder utilizar un esquema vocabulario ya existente, crear un propio esquema de información o seleccionar un estándar y adaptarlo a las necesidades que ustedes tengan. Y bueno, esta decisión dependerá del tipo de información digital que quieran describir, el tipo de proyecto para el cual se va a seleccionar ese formato de metadatos. Y bueno, ya como conclusión, fui rápido, los metadatos y la formulación de estándares depende, como pudieron ver, del área o de la disciplina en la que serán utilizados. En cada dominio los metadatos también pueden servir para varios y diferentes propósitos. Los metadatos se estructuran en categorías, tipos, campos, siguiendo normas establecidas y utilizando de modo preferente vocabulario controlado. Esto no es a fuerza, por eso les puse de modo preferente. Se debe elegir de manera planeada el modelo de metadato para describir algún recurso o documento digital. Y bueno, aquí también les mencionaba que también la decisión depende del proyecto cuando ustedes lo evalúen y también del personal con el cual van a contar. Ya hemos hablado de la importancia del personal, de que esté capacitado y bueno, que conozca algo acerca sobre los metadatos. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Cabral Vargas, quien nos ha hecho una muy breve pero bastante completa relación de lo que significa los metadatos y sus modelos, así como las principales características y beneficios que tenemos al aplicarlos.
Bueno, les recuerdo que si tienen alguna pregunta en relación a esta o a la anterior participación, váyanlas formulando, guárdenlas y al final tendremos un tiempo para poder realizarlas. Pasamos ahora a la siguiente participación, que está a cargo de la profesora Blanca Estela Sánchez Luna. Ella es profesora de tiempo completo en el área de recursos bibliográficos y profesora interina definitiva en la asignatura Fundamentos de la Organización Documental en el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su trabajo se titula BibFrame, un modelo de datos abiertos vinculados en el entorno bibliográfico de las bibliotecas. Adelante, por favor, profesora. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, un agradecimiento por la oportunidad de estar aquí y en esta ocasión, bueno, pues voy a dar una ponencia acerca de BibFrame como un modelo de datos abiertos vinculados en el entorno bibliográfico de las bibliotecas. Para la primera década del siglo XXI se reconoce que el concepto de control bibliográfico va más allá del dominio tradicional de la catalogación y se afirma que en el universo bibliográfico hay una participación que ya rebasa las fronteras de las bibliotecas y de los editores, por lo que es necesario un cambio sustancial en la forma de percibirnos a nosotros mismos como bibliotecólogos, en la forma en la que vemos nuestras bibliotecas, nuestras colecciones, nuestras herramientas bibliográficas y nuestras obligaciones para con el usuario. De lo anterior, surge la idea de una creciente necesidad de transfiguración de las bibliotecas hacia modelos de datos abiertos vinculados a partir de la web semántica de la que hemos estado hablando en esta mesa. Por lo que, como ya se ha mencionado, un área de gran interés por la magnitud que representa es la constituida por el entorno bibliográfico que conforman los recursos de información y cuya importancia radica precisamente en la necesidad de incrementar la interoperabilidad global de la información bibliográfica sobre la web para beneficio de las comunidades que usan las bibliotecas. En este sentido, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en mayo de 2011, dio a conocer de manera oficial una iniciativa a la cual le ha llamado BibFrame, que es la abreviatura de Bibliographic Framework, en la que se anunció que la biblioteca experimentaría con datos abiertos vinculados y con relaciones con las que los usuarios pudieran navegar y sobre todo que explotaría con metadatos no MARC, no sin antes reconocer dos aspectos fundamentales, que los registros MARC son ricos en información pero pobres para expresar relaciones entre la misma información y en modelos que puedan ser identificados fácilmente por las computadoras y ser convertidos en datos abiertos vinculados. Y el segundo aspecto, el alto valor que tiene el vocabulario controlado en el ambiente de dichos datos abiertos vinculados en la web. Por lo anterior, esta iniciativa se puede definir en una primera instancia como un modelo de datos abiertos vinculados para la descripción bibliográfica basada en la web y que tiene como objetivo primordial rediseñar e implementar a largo plazo un nuevo entorno bibliográfico para las bibliotecas, en donde éstas asumirán el papel de una red central dentro de un ambiente interconectado. Por lo tanto, BibFrame representa la base para el futuro de la descripción bibliográfica que sucede sobre, en y como parte de la red y el mundo digital en el que vivimos. Kroger, en su artículo The Road to Frame, escrito en 2013, define a BibFrame como un modelo entidad-relación de datos abiertos vinculados basado en el modelo llamado RDF, Resource Description Framework, que ya el maestro Amaya nos hizo favor de definir, pero en términos generales es un modelo estándar para el intercambio de datos en la web. Y está diseñado para integrarse y participar en la información de la comunidad en general y al mismo tiempo para atender necesidades muy específicas de la comunidad, en este caso de las bibliotecas y organizaciones similares que resguardan memorias documentales. Ahora bien, en cuanto a la estructura de BibFrame, podemos ver que consta de las siguientes clases principales. Le llama obra creativa, que muchas de las veces pues ya nada más la conocemos por obra. Instancia, autoridad y anotación, y se definen de la siguiente manera. La obra lo define como un recurso que refleja la esencia conceptual del ítem a catalogar y que, de acuerdo con FRBR y RDA,
corresponde con lo que conocemos como obra y expresión. La instancia es un recurso que refleja una representación individual y material de la obra, y en correspondencia con RDA y FRBR coincidiría con lo que conocemos como manifestación. Y la autoridad, que es un recurso que refleja los conceptos clave de autoridad que han definido las relaciones reflejadas en la obra y en la instancia. Ejemplos de recursos de autoridad incluyen, como sabemos, personas, lugares, temas, organizaciones. Es decir, el concepto de autoridad reconstruye el concepto de vocabularios controlados, ya familiares para los bibliotecarios, y con la posibilidad de que si se expandieran los encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso, estos podrían ser utilizados en otros dominios. Finalmente, la anotación es un recurso que enriquece otros recursos BibFrame con información adicional. Ejemplo de tales anotaciones incluyen información de acervos y reseñas. En este sentido, no hay una correspondencia directa con FRBR y RDA. Ahora bien, con respecto al contexto de modelos de relación de entidades, incluyendo FRBR, el modelo BibFrame reconoce entidades, atributos y relaciones entre entidades, pues BibFrame, como ya se mencionó, aprovecha la práctica de RDF para identificar de manera única como recursos de la web a todas las entidades, o sea, a los recursos, los atributos y las relaciones entre las entidades, que serían las propiedades, lo que permite más anotaciones como asignaciones a otros vocabularios o extensiones de la comunidad local. A este respecto, vale la pena acotar que si bien FRBR se creó de manera independiente a las reglas de catalogación angloamericanas, a las RDA y a MARC, con relación a RDA existe una gran correspondencia, por lo que se identifica cierta compatibilidad para apoyar los tipos de relaciones definidos por FRBR. Sin embargo, habrá que cuestionarse a este punto y, en primer lugar, ya no solo las implicaciones que tiene BibFrame en las bibliotecas, sino en qué grado BibFrame sería compatible con FRBR y RDA. De acuerdo con lo anterior, los objetivos del modelo se alcanzarán principalmente de tres maneras. El primero sería diferenciar claramente entre el contenido conceptual y sus manifestaciones físicas, por ejemplo, obras e instancias. El segundo sería centrarse en la identificación de las entidades de información ambiguas, por ejemplo, el tema de las autoridades. Y el tercero sería aprovechar y exponer relaciones entre entidades. Ahora bien, de lo anterior, pues nos permite reflexionar acerca de la noción de control bibliográfico, pues en el contexto de BibFrame este tema va más allá del dominio tradicional del campo de la catalogación, reconociendo que el universo bibliográfico ya no solo es tema que le compete a las bibliotecas y editoriales, sino que, con la irrupción de la web en la cotidianidad, los límites han sido rebasados. En resumen, a medida que la web está evolucionando de una red de documentos vinculados a una red de datos que además soportan esos documentos, se hace evidente que los datos contenidos en dichos documentos son cruciales para ayudar al usuario a localizar información en la red. Esta noción es la base para el proyecto que conocemos como Schema.org, que es un esfuerzo liderado por Google, Bing, Yandex y Yahoo, cuyo objetivo es crear un vocabulario universal que sirva a los diseñadores de la web para describir mejor la información incluida en las páginas web tradicionales. Por lo tanto, el modelo BibFrame está intencionalmente diseñado para coordinar la catalogación y los metadatos que las bibliotecas crean con estas características y así conectar con la web. En otras palabras, el modelo BibFrame es la entrada oficial de la comunidad bibliotecaria para llegar a ser parte de una red mucho mayor de datos dentro de la web. De esta manera, las bibliotecas pasan a formar parte de esa gran red de datos, aprovechando el uso de identificadores estables para hacer referencia a entidades claramente diferenciadas. El foco se desplazará desde la captura y registro de datos descriptivos sobre los recursos de la biblioteca para identificar y establecer más relaciones entre dos o más recursos. Esto incluye recursos relacionados con que se encuentran en la web y en especial aquellos que van más allá de los límites tradicionales del universo de la biblioteca. Pues bien,
Como es bien sabido, la organización documental es una actividad de gran tradición en el ámbito bibliotecológico, por eso estamos aquí, ¿no? Por lo que existe un cúmulo de experiencia en actividades como identificación y captura de relaciones bibliográficas, por lo que BibFrame parte de dicha base para exponer este conocimiento experto, y a medida que nuestros usuarios buscan recursos relevantes y relaciones bibliográficas, pues contribuirán materialmente a la riqueza de la web y ayudarán a los buscadores de información. En este sentido, BibFrame, como un modelo de datos abiertos vinculados, pretende proporcionar un patrón para modelar tanto los recursos futuros como los fondos bibliográficos ya tradicionalmente codificados en formato MAR21. Este patrón, que aprovecha la web como una arquitectura subyacente, dará forma a un marco descriptivo común y así logrará dos objetivos: permitir a un nivel mayor la integración de los recursos bibliográficos ya existentes y, en segundo lugar, crear una ruta para avanzar hacia el refinamiento, la recuperación o el desarrollo de enfoques alternativos. Sin embargo, antes de continuar con las bondades que BibFrame representa al mundo de las bibliotecas y de la web en general, ya que hemos mencionado a MAR, vale la pena agregar un segundo cuestionamiento, y en este sentido se viene a la memoria el artículo de Roy Tennant publicado en 2002 bajo el título MAR Must Die, que en su momento causó polémica entre los catalogadores de todos los niveles y en donde el autor sugiere, entre varias cosas, que MAR debe morir ya que no expresa adecuadamente el modelo entidad-relación, mismo que fue propuesto por Cott en los años 70 y que está muy limitado para responder a las necesidades actuales, ya que solamente ve al libro como un objeto físico, lo que resulta en una proliferación de muchos registros bibliográficos para el mismo contenido. Por lo anterior, existen estudios que por un lado plantean posibles soluciones que podrían incluir múltiples herramientas de traducción de MAR hacia BibFrame, o puntos de vista que afirman que de MAR lo que está muerto es el formato de comunicación, más no la semántica del propio formato, y otros que apuntan hacia una transición del formato hacia un nuevo modelo de datos abiertos vinculados como lo es BibFrame, pero en lo que todos coinciden es que se requiere una infraestructura de metadatos bibliográficos que sea versátil, expandible, abierta y transparente, y si fuera el reemplazo de MAR, que sea en concordancia con las normas de datos abiertos vinculados de la World Wide Web Consortium W3C. La World Wide Consortium W3C es una comunidad internacional que desarrolla normas abiertas vinculadas para asegurar el crecimiento a largo plazo de la web. Un tercer aspecto a poner en consideración dentro de esta irrupción de las bibliotecas en la web es el valor o la importancia del control terminológico o vocabularios controlados, y nos referimos en particular a los encabezamientos de materia de la Library of Congress, pues la mayor parte de las normas de metadatos incluyen la recomendación o el requerimiento de usar vocabulario controlado para los elementos temáticos, que es lo que vimos en las dos ponencias anteriores. Ahora bien, lo que sí es un hecho es que BibFrame otorga un lugar privilegiado al concepto de vocabulario controlado con su inclusión de autoridad como una de las cuatro clases principales del modelo WIAA, Word, Instance, Authority and Annotation. Otro aspecto a considerar para la implementación de BibFrame es la falta de un software de biblioteca compatible con el modelo, pues la mayoría de las bibliotecas no están en la posibilidad de implementar BibFrame debido a que sus sistemas no lo soportan, y al momento, según Kroger, no hay ningún proveedor de software que haya desarrollado sistemas integrales de bibliotecas con las características requeridas por BibFrame, aunque cabe destacar que al momento existen un par de bibliotecas de Estados Unidos que ya han puesto a BibFrame en práctica. Estas bibliotecas son The Tut Library en Colorado College y la Penrose Library en la Universidad de Denver, las cuales se han asociado con la finalidad de probar su facilidad de uso. En conclusión, podemos decir que BibFrame, como un modelo de datos abiertos vinculados, intenta equilibrar los siguientes factores. Busca la flexibilidad para adaptarse a futuros dominios de catalogación y nuevos escenarios de uso y fuentes de información. También busca equilibrar a la web como un modelo arquitectónico para la expresión y la conexión de información descentralizada. Otro factor es la adopción social y técnica fuera de la comunidad de la biblioteca. También busca retomar los esfuerzos previos por parte de los catalogadores para expresar los recursos bibliográficos como datos relacionados. La aplicación de la tecnología para tareas mecánicas, mientras el experto en la materia, o sea el bibliotecario, funge como el cerebro detrás de la mecánica explícita. También busca equilibrar esfuerzos
previos para el modelado de la información bibliográfica en las comunidades de las bibliotecas, las editoriales, archivos y museos. Y también busca aprovechar la historia sólida de un método común de transferencia de información bibliográfica como son las RCA2 y el formato MAR21. Dentro de las consideraciones finales, podemos decir que, bueno, BibFrame representa una de las iniciativas de más largo alcance y repercusiones integrales que ha sido propuesta por la Biblioteca del Congreso y que implica la creación y desarrollo de un nuevo modelo de intercambio de datos bibliográficos que busca convertirse en la norma mundial. Por lo tanto, esta propuesta conlleva la transición de MAR hacia un nuevo modelo de datos abiertos vinculados. Un aspecto esencial es el hecho de visualizar al modelo BibFrame como la clave para la creación de un sistema impulsado por la capacidad de conocimiento de las bibliotecas en lugar de los intereses comerciales que actualmente dominan en la web. Por tanto, BibFrame representa el medio idóneo de la comunidad bibliotecaria para llegar a ser parte de una red mucho mayor de datos dentro de la web, lo que implica la entrada oficial de la comunidad bibliotecaria al mundo de la web. BibFrame es un modelo diseñado para adaptarse a diferentes comunidades con necesidades distintas para la descripción de sus recursos, por lo que no considera únicamente el soporte libro-texto, sino que considera imágenes fijas y móviles, recursos cartográficos, colecciones de archivos y, en una última instancia, artefactos culturales y colecciones de museos. El modelo BibFrame se define en RDF. Actualmente, en el sitio de la Library of Congress ya existe el vocabulario RDF, el cual presenta grandes oportunidades para explorar diferentes formas de combinar metadatos bibliográficos de las bibliotecas con metadatos no pertenecientes a bibliotecas y así construir nuevas herramientas para conectar a los usuarios de la biblioteca con los recursos de la misma. El modelo BibFrame propuesto fomenta la creación de entidades claramente identificadas y el uso de identificadores amigables por computadora. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, a través de su iniciativa Bibliographic Framework, está iniciando el esfuerzo por traducir MAR21 hacia un modelo de datos abiertos vinculados, por lo que hasta el momento esta iniciativa es un modelo inicial que aún se encuentra en revisión y perfeccionamiento mediante análisis continuo, creación y revisión del vocabulario, y como es usual, y todos lo sabemos, pues toda la documentación se encuentra disponible en el sitio web de la Library of Congress. Finalmente, está bueno, estos son los aspectos a considerar que habíamos dicho, que si MAR va a morir, en qué grado BibFrame es compatible con FRBR y RDA, cuál es el valor o importancia del control terminológico para BibFrame, que vimos que es mucho, y qué tanto influye la falta de un software de biblioteca compatible con el modelo BibFrame. Finalmente les presento de manera gráfica el modelo BibFrame propuesto por la misma Library of Congress y bueno, pues se explica por sí solo. Hay una obra, hay un creador, ese creador tiene una afiliación, esta obra tiene una materia que puede ser una persona, un lugar, un evento y hay una instancia, esa instancia está en relación con un editor, con un publicado en un determinado lugar y también se relaciona con un formato. Muchas gracias, por mi parte es todo. Agradecemos la participación de la profesora Sánchez Luna, quien nos ha descrito la iniciativa BibFrame como un modelo de entidad-relación para datos abiertos y vinculados y que de alguna manera todavía desde el ambiente bibliotecario, todavía hay cuestionamientos en relación con FRBR, con RDA y desde luego sí va a ser uno de los formatos que venga a sustituir MARC dentro de la web. Hemos llegado al final de las presentaciones y por tanto es tiempo de ofrecer preguntas. ¿Alguien quiere ofrecer alguna de sus preguntas, alguno de los cuestionamientos? Les pediría que dijeran su nombre, su institución y formularan la pregunta, por favor. Adelante. Bueno, yo soy Abigail Yepes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y mi pregunta es si tienen alguna aplicación para, o sea, aquí mismo, bueno, dentro de la UNAM, ¿tienen en dónde aplicar estas propuestas o estas iniciativas?
o tienen alguna visión de dónde, o sea, bueno, se puede aplicar, claro, en la biblioteca, pero si ya tienen como que un proyecto visto para integrar esta tecnología o es nada más así como una propuesta de iniciativa. ¿Para quién es la pregunta? Perdón? Bueno, para los tres. Para los tres. Bueno, básicamente lo que yo planteé no es tanto un proyecto, sino que es una serie de iniciativas que se han dado alrededor del mundo y para organizar todo lo que tiene que ver diferentes recursos y utilizando metadatos. Y bueno, por eso es que mencionaba algunos modelos de metadatos y eso va a depender de la institución, como les mencionaba, tendrá que elegir y planear realmente qué tipo de metadatos es más ideal para el tipo de necesidades que tiene y para el tipo de información que requiere dar a sus usuarios. Por ejemplo, como un ejemplo así sería el de ayer, por ejemplo, de Televisa. Bueno, él tendría que utilizar, por ejemplo, MPG-21, que nos permite una serie de datos en los cuales hasta pueden decir, como habíamos mencionado anteriormente, hasta el minuto preciso en el cual de una escena, y puede quedar muy, muy bien descrito cada una de esas escenas, ¿sí? Entonces, yo creo que sí va a depender igual de una institución. Por ejemplo, Conavio maneja metadatos de índole geoespacial. ¿Por qué? Porque maneja ese tipo de información, ¿sí? Entonces, pues va a depender de cada institución. Para todos los que están aquí, como les comentaba, pues nosotros en el tecnológico estamos tratando de aplicar, ahorita ya tenemos herramientas que transforman las colecciones, por lo pronto de patrimonio, tenemos una herramienta que ya transforma RDF, la fototeca o la colección de fotos, y más adelante queríamos también ver la manera de transformar a VipFrame. Entonces, por si alguien está trabajando en algo similar, pues igual se pueden conjuntar esfuerzos para no trabajar sobre lo mismo. Pero muy buenas presentaciones. Gracias. Gracias. Sí, un poco complementando lo que expuso Miguel Ángel Amaya, que es parte de su tesis de doctorado que está haciendo, es tratar de demostrar que aunque los metadatos semánticos nacen en el contexto de la web para darle significado a esto, son también aplicables en otros sistemas de recuperación. En otros sistemas de recuperación, como pueden ser los catálogos, no le dio tiempo de mostrar un catálogo, no nacional, sino un catálogo creado en Estados Unidos, donde se empiezan a aplicar esta serie de relaciones semánticas para darle significado y contexto a la recuperación temática. Obviamente, aquí el Tecnológico de Monterrey nos ha mostrado ya otra aplicación de este tipo de metadatos para crear un sistema de recuperación que dé sentido a esto. Y el objetivo es un estudio teórico que posteriormente puede ser utilizado por otras instituciones, como menciona la doctora Cabral. Hay instituciones en la UNAM donde se podía empezar a aplicar estos conceptos teóricos. Bueno, nada más como comentario final, bueno, pues que VipFrame está propuesta como iniciativa y en la página de la Biblioteca del Congreso, de hecho dice que se pone a disposición y a evaluación de la comunidad bibliotecaria, y la idea, bueno, es que con todo lo que ellos nos dan como documentación, pues nosotros como bibliotecarios tomemos un papel activo con respecto a si se migra o no, o qué va a pasar, ¿no? Muy bien, ¿alguien más en relación a esta pregunta? No, muchas gracias a los participantes, a los asistentes. Si alguien no tiene alguna otra pregunta, algún cuestionamiento. No, muy bien, entonces estamos en tiempos, pasaríamos a la entrega de los reconocimientos.